Bienvenidos a todos al canal de Fundadores, agencia de lanzamientos en la que ayudamos a empresas de formación online a escalar su facturación con sistemas y contenido orgánico. En el vídeo de hoy os traemos el caso de éxito de Guada, español con Guada, una profe de español, la cual antes de trabajar con nosotros vendía su tiempo por dinero, dando clases individuales uno a uno y con muy poquitos alumnos dentro de su suscripción, y que ahora, 4 meses después, con más de 21.000 euros facturados y más de 200 alumnos nuevos entrando a sus cursos, nos va a compartir cómo ha sido este camino y este proceso. Dicho esto, os dejamos con la entrevista. Lo primero de todo, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Y en qué punto está tu proyecto antes de empezar a trabajar juntos? Vale, soy Guadalupe Mateos, Guada, soy profesora de español como lengua extranjera y llevo muchos años ya dedicándome a la enseñanza online hasta hace un año, bueno, un poco más de un año. Mi negocio estaba basado principalmente en las sesiones uno a uno, pero desde hace un par de años empecé con un proyecto de membresía que no terminaba de despegar, la verdad. Ujú. Porque, bueno, que funcionaba bien, entraban alumnos y todo eso, me daba mucho más trabajo Ujú. del beneficio que al final pues me daba, ¿no? Y cómo era mi situación antes de empezar a trabajar con Ujú. vosotros, pues trabajaba mucho, no había un equilibrio, o sea, trabajaba mucho, mucho, mucho y no ganaba lo suficiente, ¿no? O sea, como que no me daba el beneficio o incluso la satisfacción personal Ujú. que yo pensaba que merecía y sabía que Ujú. merecía. Sí. Vale. ¿Y eso qué es lo que más te frustraba antes? ¿El hecho de a lo mejor el no tener todo bien organizado o el hecho de a lo mejor trabajar mucho y no ver que estén entrando tantos alumnos en la membresía? ¿Qué es aquello que decías, "Buah, veo que me falta esto para realmente lograr esa satisfacción propia"? Vale. Yo sabía que tenía un producto muy bueno porque o sea, aunque no tuviera el número de estudiantes que quería o lo que sea, yo sé que el producto era muy bueno, que funcionaba, que estaban muy contentos dentro del programa. Eh, pero veía que había un problema de comunicación de mi producto. O sea que, aunque yo tengo, pues es verdad que tengo bastantes seguidores en redes sociales, en YouTube, etcétera, es como que yo o no me atrevía a hablar lo suficiente del producto, a vender, ¿no? No Ujú. hablaba tanto sí, de lo que hacía, o sea que había como que no fluía la comunicación entre lo que estaba Ujú. ofreciendo y el público. Yo tenía mucho público, tengo mucho público, pero no llegaba, no, yo como que no me atrevía, me daba mucho miedo estar como todo el día vendiendo, ser la pesada, que es Ya, cuando en realidad pues no es lo que tengo claro. que hacer. Sí. Perfecto. Y después también lo que nos genera curiosidad y queríamos preguntarte es el hecho cuando nos pusimos en contacto contigo para empezar a trabajar juntos, ¿qué es aquel clic que te dijo, venga, voy a hacerlo, voy a contratar a fundadores y vamos a ver qué tal va la cosa y cómo va todo? Bueno, a mí lo que me gustó al principio es que rápidamente hicimos una videollamada y os vi la cara. A Ujú. mí eso me da como mucha seguridad también, ¿no? Conocer a las personas, aunque no nos conozcamos en persona, Ujú. pero escucharos hablar y me, no sé, me gustó la forma en que presentasteis el proyecto. Me pareció como que os habíais informado sobre mi caso antes o sea, el hecho Sí, de que había habido un trabajo previo antes de que yo aceptara nada y bueno, eso me transmitiste seriedad, sí, entonces, sí, eso fue lo que hizo que me decidiera. genial. ¿Y tenías Además, yo no alguna... me lo esperaba, o sea, no había pensado recurrir así a nadie, eso, pero Ujú. cuando surgió la oportunidad, pues me pareció que podía funcionar para mí. Genial. ¿Y tenías alguna duda tipo, no sé si esto va a funcionar o, por ejemplo, tengo duda en si voy a lo mejor ser muy pesada vendiendo con esa mentalidad Claro, de antes? ¿Qué duda tenías claro, así sí. principal? Bueno, pues que si yo llevo entre YouTube e Instagram, llevo ya casi sí, 6 años, ¿no? 6 años. Joder. Si yo durante 6 años hablaba a lo mejor una vez al año o una vez al mes, ¿no? De lo que vendo, de las clases, de los cursos y tal, y yo decía, vale, si ahora empiezo a hablar todos los días,
a saco, puede resultar, yo tenía el miedo de que resultara como muy agresivo para mi Claro. público, ¿no? Que pensaran, pues Guada ya no es la de antes, o que a lo mejor hay alguien que lo piensa, ¿no? Ujú. Pero bueno, ese era el Sí, miedo, que luego me di cuenta de que no era así. y que no está mal no ser la de antes. O sea, quiero decir Claro, o sea, hay que que si se cambia a evolucionar, bien, sí, pues oye, siempre va a haber sí, gente que sí, le guste claro, y hay gente a la que no. hay que evolucionar. Y Ujú. comer. También, bueno, comer lo justo y necesario. Que si no te pones, vamos, como yo, que he cogido 3 kilos, de que te cojo. También, Guada, de cara al propio, o sea, nos ha comentado las dudas que había, que es como la parte negativa, de lo positivo, que es lo que más como nos has dicho también de cara a la videollamada, que nos informamos sobre ti, etcétera, pero ya propiamente en la metodología de trabajo, ¿qué cosas hubo que no te esperabas o qué fue aquello que más te sorprendió de la metodología, etcétera? Vale, bueno, pues que siempre, o casi siempre, habéis conseguido hacerlo todo con tiempo. O sea, quitarme un poco esa sensación de como de urgencia de estar siempre apagando fuegos que yo tenía, ¿no? Y entonces, pues eso que yo siempre soy muy ordenado en el trabajo y eso me ha quitado mucha carga mental. El poder Ujú, dedicarme yo de verdad a la parte que yo hago bien, Ujú. que es pues, enseñar, crear contenido y bueno, hacer lo que a mí me gusta y lo que a mí se me da bien y no perder tanto tiempo y tanta energía, sobre todo, en otro tipo de cosas, ¿no? Pues planificar, no sé, el email marketing, que es algo que sí, era mi asignatura pendiente. O sea, yo tenía muchos contactos, pero como que Ujú. no los aprovechaba. ujú. Y bueno, sí, un poco eso, el quitarme carga mental. Vale. ¿Y de esta carga mental era algo que desde que empezaste habías soportado sola o habías tenido experiencias con otra gente a la hora de trabajar o algo así? No, en realidad yo hasta ahora siempre había trabajado sola, he tenido en momentos puntuales editores de vídeo, Sí. pero es lo único, siempre todo yo sola, Hecho en sí, casa. sí. Y hombre, a ver, en base también a lo que nos dices, deduzco que, bueno, como todo, tiene sus pros y sus contras. Lo más positivo que verías de la experiencia pasada, que en este caso pues ha sido trabajar sola, es eso que nos has comentado de la carga mental, o sea, de ocuparte de lo que te toca ocuparte, ¿no? O sea, pues si yo soy profe, pues soy profe, no vendo. Exactamente, y bueno, otra cosa que me gusta es que aunque yo entiendo todo el Ujú. proceso, me informáis de todo, tomo las decisiones, eso sí, pero no tengo que pensarlo todo yo desde cero. O sea, se Claro. me dan unas propuestas que yo después pues analizo, lo que sea, acepto o no acepto, ¿no? Pero que no tengo que sacarlo todo yo de mi cabeza Ujú. y ir improvisando, ¿no? A mí me pone muy nerviosa improvisar siempre Sí, como y que se se pierde salta un poco eso. el control de hacer ese ABC y al menos tener esa base de brainstorming ya te permite decir, pues mira Claro, chicos, esto sí o esto no, o vamos a remodelarlo. claro, sí, exactamente. Vale, y yo, última pregunta que hago de referente al proceso bueno, el proceso cómo trabajamos básicamente, dentro de la metodología como tal, o sea, has comentado también que uno de tus miedos era pues el vender todo el rato, el que pudiera ser como incluso molesto, que la gente se queme, etcétera. Teniendo en cuenta que, bueno, ha habido ocasiones en las que era necesario vender, pero partiendo de esa base de que no ha sido siempre así, dentro del propio proceso del lanzamiento, ¿qué crees tú que es lo que más ha funcionado para tener resultados? O sea, decir, pues oye, mira, yo creo que el producto que hemos construido era muy bueno, o yo creo que la forma de comunicarlo, la oferta, o los emails, en Sí. fin, algo que tú hayas dicho, vale, esto me ha parecido diferencial para hacer un buen lanzamiento. Vale, vale. Yo creo que lo fundamental es como que habéis entendido muy bien mi estilo y cómo hacía yo las cosas antes Ujú. y simplemente pues me habéis ayudado a darle a eso una estructura y con unos objetivos claros, ¿no? Y Vale. me habéis ayudado a pensar en números y en cosas que yo pues estaba un poco como que nunca me lo había tomado tan en serio, ¿no?
Y sí, eso principalmente, ¿no? Como ayudarme, pero respetando lo que yo Sí. había hecho hasta ahora. De cara ya propiamente, o sea, hemos visto pues lo que había antes, de cara a situación, el proceso del cómo trabajar, y a mí me gustaría entrar también en resultados. En resultados, pues la calculadora no la vamos a sacar específicamente, pero sí que desde que empezamos a trabajar en septiembre, en conjunto con los 3 lanzamientos que hemos hecho, llegamos cerca de los 21.000 euros o algo así. Entonces, Ujú, sí, en poco tiempo. Sí. sí, yo quería preguntarte a ti, ¿son resultados con los que estás conforme? ¿Son resultados que esperabas antes de empezar a trabajar? ¿O cuáles eran tus expectativas de lo que podíamos llegar a conseguir? Yo no tenía expectativas claras, ¿eh? Porque Ujú, como hasta ahora es que yo ni siquiera había hecho lanzamientos organizados, ujú, así, entonces no tenía, pero siempre tienes la idea o el miedo, ¿no? Como de que nadie te compre, de que todo vaya mal, de que... entonces no sé exactamente, no tenía expectativas claras, ¿no? vale, Pero bueno, sí, ha ido muy bien. Obviamente siempre queriendo mejorar más, por ¿no? En supuesto, los siempre aspiramos próximos, a ¿no? más. Siempre aspirando a más, pero no, fenomenal, estoy contenta, sí. Si no, no estaría aquí haciendo el vídeo. Totalmente. Que bueno, que luego, o sea, estamos viendo todo lo positivo, también luego te preguntaremos cosas a mejorar, que al fin y al cabo yo creo que es el objetivo también por nuestra parte de esta llamada. Pero más allá de lo que podamos haber llegado a facturar, ¿tú qué crees? Bueno, es una cosa que ya nos has dejado clara, pero por dejarlo sobre todo encajonado, más allá del propio dinero que haya podido venir al negocio, ¿qué crees que es lo que más ha cambiado del antes al después? Vale, pues creo que ahora los estudiantes de español que entren en mi perfil entienden muy bien el tipo de cursos que ofrezco, entienden muy bien cómo es pues esta membresía, el club que tenemos, que es bueno, como un club de conversación, cómo Ujú, funciona y como que me habéis ayudado también a crear pues toda la web en School y todo esto, que es una plataforma que yo no conocía, que me ha hecho la vida mucho más fácil, ¿no? Y además, un momento porque me he empanado, No te no me acuerdo de preocupes. lo que quería decir. Ah, vale, eso, y que entonces ahora cuando entran en mi perfil, por ejemplo en Instagram, y entran a ver qué es lo que ofrezco, como todo ese camino que tienen que seguir está muy claro y, y eso también me quita mucho, por un lado, mucho trabajo de estar contestando mensajes, de qué haces, qué clases das, qué no sé qué horarios, qué no, porque está todo muy bien explicado y muy comprensible, ¿no? O sea, teniendo en cuenta la barrera del idioma, que son personas ujú. que no hablan español como primera lengua. Y, y bueno, eso se traduce también en más dinero, ¿no? Porque una persona que entra en una página no entiende nada, no sabe si puede entrar, si no, pues se va. O sea, ahora lo Correcto. queremos todo muy rápido y a mí eso es un poco lo que me pasaba antes, ¿no? Que tenían que meterse en un link, luego yo les mandaba otro, luego otra cosa, luego otra. Y eso no puede ser. Entonces, O sí. sea que yo la conclusión que saco es de que de esto que hemos hablado es que el valor añadido del servicio, más allá del dinero, que evidentemente es importante, ha sido esa tranquilidad y Sí, y saber que hay un compañero que sabe lo que hace, ¿no? sí, y como que conocen, o sea, que mis productos ya se conocen. O sea, Ya. el nombre ya se conoce y creo que eso le da como una importancia, ¿no? Y como parece algo como más serio, ¿no? Ujú, ujú. Sí, también el paquete un poco más... Sí. Vale, y teniendo en cuenta el tiempo que llevamos trabajando desde septiembre, ¿qué es el aprendizaje más grande que has tenido de trabajar con nosotros? Por ejemplo, pues mira, ahora que ya hemos hecho lanzamientos y demás, pues la forma de estructurar o los sistemas o cómo enfocar la comunicación. ¿Cuál sería, si tuviese que elegir uno, el Vale. aprendizaje más grande? Vale, para mí es el aprendizaje un poco más psicológico, porque he aprendido a Mira. confiar, a no mirar cada coma, aunque es verdad que sí, Ujú. pues voy Sí, porque controlando, hay que voy viendo hacerlo todo, siempre. pero que no todo dependa tantísimo de mí, que eso tiene un puntito egocéntrico también, ¿no? De decir, no, es que hasta que yo no lo vea no puede.
aprender un poco a confiar y también a delegar un poquito algunas cosas, soltar un poco, ¿no? Genial. ¿Y cómo ha sido ese proceso? Es decir, al principio sí es verdad que como no hay esa confianza, como que estabas revisando más el tema de, oye, qué mensaje vais a enviar, cómo van a ser los reels, el guión y demás. ¿Y cómo ha sido ese proceso para ir ganando esa confianza y soltarte y decir, pues mira, Pedro, Tadeo, subid lo que queráis porque sé que va a estar bien y que no os preocupéis si yo no Claro, estoy disponible? pues eso, poco a poco, ¿no? Al ir viendo que las cosas funcionaban, no sé, que el mensaje llegaba, ¿no? Que el mensaje que yo quería que llegara llegaba, pues he ido soltando el control un poco, poco, pero Sí, un pero poco. está bien el hecho de no tener que estar siempre como pendiente con ese estrés de decir, buah, si me envían un mensaje a las 8:02 tengo que revisarlo, no vaya a ser que lo envíen, O por la sino... noche, porque claro, gran parte de mi público está en Estados Unidos. Entonces, la diferencia horaria, no puedo estar pendiente de todo siempre. Genial, pues ya de las últimas preguntas, ya creo que nos quedan un par o así. ¿A quién crees que le vendría bien el implementar este tipo de servicios para su marca personal? Vale, pues a eh, profesores, profesoras de idiomas como yo, que ya tengan una cierta experiencia, o sea que creo que si acabas de salir de la universidad y es la primera vez que vas a dar una clase de español, no. Eh, y que quieran pues ampliar su negocio, hacerlo de una forma un poco más, pues, más formal, tomárselo más en serio, ¿no? Y bueno, vivir mejor. Perfecto. Buen resumen. Desde luego que sí. Y después decías el hecho de que, como es lógico, una persona que nada más sale de la universidad y que no tiene ese expertise o esa profesionalidad de dar las clases, que no sería para ellos. Entonces, ¿qué tipo de persona más crees que no sería para ellos? Por ejemplo, gente que a lo mejor pues no tenga el tiempo para poder dedicarle a las clases, o qué tipo de personas crees que no es para ellas este tipo de servicio. Qué difícil, no sé, pues sí, claro, es que no. Gente que quiera vivir mal, por ejemplo, no sería para Bueno, ello. no, a ver, O, sí, claro. o No, resultados, pues a un inciso, ¿vale? Por ejemplo, resultados, gente que quiera resultados rápidos, de a lo mejor de aquí a una claro, semana el ganar claro, mucho. si tú quieres crear un producto, hacer un lanzamiento, que vaya el lanzamiento fenomenal, facturar no sé, 10 veces o 3 veces lo que has facturado antes y todo en una semana, 2 semanas, pues no, porque tienes que entender que es un proceso, ¿no? Ujú. Bueno, sí. Perfecto. Y Y para cerrar ya la entrevista, última pregunta. Si hay alguien viendo este vídeo o esta entrevista, este caso de éxito, que esté dudando ahora mismo de si hacer un lanzamiento o no, bueno, con nosotros o no con nosotros, ¿qué dirías tú desde tu experiencia como un mensaje que le darías a esa persona? Bueno, el mensaje es que no lo hagas todo solo, o sea, que no lo hagas todo sola, o sea, eh, que busques ayuda, que no podemos ser expertos en todo y que todo va a funcionar mejor si aunque solo sea al principio, no sé, a lo mejor después te lanzas a hacerlo todo por tu cuenta, no sé, pero apoyarte en otras personas, sí, buscar ayuda. genial. Pues muchísimas gracias por esta entrevista, Guada. A vosotros. Y si tienes un negocio de formación online y quieres conseguir resultados como los de WADA, te recomiendo encarecidamente que le eches un vistazo al primer enlace en la descripción. Un abrazo.